En un sueño, se podía ver a Elizabeth viendo cómo Meliodas peleaba contra unas sombras oscuras, para en eso ver cómo una de esas sombras agarra del cuello a Meliodas para luego esa misma sombra lanza un ataque hacia el rubio para después hacer lo mismo las demás sombras. En eso Elizabeth cierra sus ojos para luego abrirlos, para en eso mostrarse otra escena. Se podía ver a Goku mirando seriamente a alguien muy alto, pero en eso aparece Meliodas con mucha sangre en su cuerpo mientras este decía, "Huye Elizabeth, huye". Para en eso la mencionada gritar del miedo para luego mostrarse otra escena de cuando Elizabeth se va con Meliodas y los demás pecados capitales, pero en eso esta misma se despierta. Fin del sueño. Con Elizabeth. Esta se había despertado por el sueño que tuvo y dice. Fue un sueño, dijo la piel gris algo triste. Esta es una historia donde un sujeto llamado Son Goku cayó hace 10 años en el reino de Camelot, donde unos meses después el Saiyajin se enamoró de una maga llamada Merlin que es el pecado de la cura. 10 años tuvo que esperar a Merlin para que Goku regresara, pero no vino para irse, vino para quedarse pero esta vez, para siempre y proteger a toda costa a su querida Merlin. ¿Será acaso Goku bien recibido por los demás y convertirse en el pecado? En el reino de Leones, se podía ver a Elizabeth abriendo una ventana de un castillo y mirar hacia el horizonte. Hoy inicia mi viaje con el señor Meliodas y los demás. Pero, esto último lo dijo Elizabeth recordando ese sueño ya mencionado. ¿Qué habrá sido ese sueño?, dijo Elizabeth mirando un poco hacia abajo. Así pasando como en el anime original, cuando Elizabeth le cuenta a su padre Bartra sobre el sueño que tuvo, cuando Elizabeth le cuenta a Hawk que su padre quiere dar unas medallas a los pecados capitales, cuando Meliodas muestra su nuevo atuendo, hasta cuando Diana muestra también su nuevo atuendo y cuando Van sale afuera de la taberna. Oigan, ¿han visto a Merlin?, preguntó la gigante. No, no le he visto, respondió Meliodas. Sí, pero tampoco está Goku, diría Kim. Seguro están haciendo sus intimidades jeje, dijo Meliodas con una cara chibi. Ay, ¿qué cosas dices capitán?, dijo Kim. No tienes remedio, diría Hawk algo enojado. En un lugar, se podía ver a Merlin observando a Goku sosteniendo una esfera con 4 estrellas en ella. ¿Acaso esa esfera es la que te cumple deseos? ¿Que tú me contaste?, preguntó Merlin. Sí, esa misma, pero para que te cumpla deseos, tienen que ser las 7 esferas, respondió Goku. O sea, solo falta 6, pero dime cómo así encontraste una de esas esferas. Si me dijiste que solo hay en tu mundo, dijo Merlin algo dudosa. No lo sé, pero fue hace unos años, decía Goku. Hace 5 años atrás. De noche. Se podía ver a alguien caminar por un oscuro bosque sin problemas. Ay, ya me dio hambre, dijo el Saiyajin tocándose su estómago. Bueno, primero tendré que atravesar este bosque, decía Goku para después seguir caminando hacia donde quería llegar, pero en eso ve un resplandor en el cielo de noche. ¿Qué es eso?, se preguntó el Saiyajin. En eso un rayo de luz se para en el cielo, para luego expandirse en forma de esferas pequeñas. Goku. Un momento, esa forma me parece muy familiar. Un momento, ya me acordé, son unas esferas del dragón, pero... Esto último lo dijo muy sorprendido y confundido. Otro recuerdo. Un año después, de día, se podía ver a Goku comiendo unas bayas. Están deliciosas estas bayas, diría el Saiyajin mientras saboreaba la fruta. En eso alguien lo llamaría por su nombre, así el Saiyajin yendo hacia la voz, pero antes el Saiyajin agarra más bayas, pero en eso ve una esfera de 4 estrellas entre los arbustos de aquel fruto que estaba comiendo. Un momento, esta es una esfera del dragón, dijo Goku sorprendido, para después coger la esfera mencionada. Fin de recuerdos. En el presente. Y hasta ahora no entiendo cómo llegaron esas esferas aquí en este lugar, dijo Goku mirando a Merlin. Ya veo, diría la maga para después acercarse hacia Goku y ponerse a un lado. Pero descuida mi amor, te ayudaré a saber cómo es que llegaron esas esferas, diría Merlin.
Gracias preciosa, lo dijo Goku con una sonrisa. Merlín, ¿qué pasa si encontramos las 6 esferas restantes? Bueno, yo pediría un deseo, aunque no sé cuántos deseos podrá cumplir, decía Goku. Pensándolo bien, podría pedir un deseo de saber más sobre todas las cosas, diría Merlín. Jeje, tú y tus experimentos raros, dijo Goku algo bromista. Jeje, y así me amas mi amor, diría Merlín apegándose muy cerca al Saiyajin. Claro que sí, así tal como eres es suficiente para mí, dijo Goku para en eso besar a su dama con pasión. Después del beso. Bueno Merlín, vamos con los demás, diría Goku para en eso teletransportándose con Merlín hacia los demás. Con los demás. Se encontraban estos hablando de dónde podría estar Merlín y Goku, para eso aparecer estos mismo de la nada. Hola. Diría Goku saludando. Oye Merlín, gracias por el atuendo nuevo que me hiciste, diría la gigante. Merlín. Por nada Diana. Oye Merlín, yo la veo igual, dijo el Saiyajin susurrándole a la maga. Cállate Goku. Diría Merlín mirando muy seria al Saiyajin. Está bien como digas, diría Goku algo asustado. En eso los presentes se reirían por la escena. Unas horas después, de noche, todos estaban bebiendo cerveza en la taberna con excepción de Goku. Oye Goku, ¿por qué no tomas cerveza conmigo? Dijo la maga. Goku. No gracias Merlín. Solo un poquito, dijo la maga insistiendo. Ay, ya que, diría Goku para luego tomar una cerveza que estaba en la mesa. Sabe raro, pero está algo delicioso, pero tengo hambre, diría el Saiyajin. Bueno, le pediré a Van que traiga comida para ti, diría Merlín levantándose de la mesa. Unos minutos después, se podía ver a Goku mirar su gran banquete. ¡Qué bien huele él! Decía el Saiyajin, para en eso devorar el banquete muy rápido mientras todos miraban con cara de asombro. Vaya como comes Goku. Meliodas. Sí, tienes razón, a nadie se he visto comer así, solo a Hulk. Es el apetito Saiyajin, dijo Goku, pero en eso cae dormido. ¿Apetito Saiyajin? Preguntó Meliodas. Porque Goku se durmió. Jeje, ya le agarró el sueño seguro, diría Merlín algo nerviosa. Bueno, lo llevaré a una habitación, dijo otra vez la maga para después levitar a Goku y llevarlo hacia una habitación. Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando Van y Meliodas hablan en privado y que el zorro, o sea Van, va a renunciar a los pecados capitales, cuando Van se va por la mañana junto a King como sabemos, hasta cuando es la hora de la entrega de medallas. En el reino de Leones, se podía los pecados capitales que estaban en el lugar incluyendo a Goku, pero menos a King y Van como sabemos. Hulk, por favor no olvides que estamos enfrente de su majestad, diría Merlín mirando al mencionado comiendo unas sobras. A mí me da igual, decía Hulk. Goku, ese cerdo siempre para comiendo las sobras no. Sí, como verás él es capitán de las sobras, dijo el rubio. En eso el Saiyajin se acerca a Hulk, se pone a la altura de él y dice. ¿Me recuerdas a alguien cerdito? Dijo mientras recordó a Olong o algo así se llama XD. Oye, quítate, no me toques pelos parados, déjame comer mis sobras en paz, diría Hulk. Ok cerdito, pero no te enojes, decía Goku mientras se levantaba. Gouter, me pregunto dónde están King y Van. Si tienes razón, dijo Diana. En eso se escucharía unos murmullos entre la gente que había atrás de los protagonistas. Bartra. Los 7 pecados capitales junto con... ¿La orden de qué? La orden de las sobras, susurró Elizabeth a su padre. Bartra. Koth, la orden de las sobras, hoy los condecoraré por sus actos heroicos al proteger nuestro reino. Hasta aquí pasaría como en el anime original, cuando Meliodas dice, objeción, cuando aparecen las Pleiades del cielo azul, cuando Merlín dice que le regaló el ojo mágico de valor a Oak, hasta cuando Meliodas derrota fácilmente a Doggedo. Este es el poder de Meliodas increíble, magia 400, fuerza 960, espíritu 2010, nivel de poder 3370. Sate, ¿quién de ustedes es el siguiente? Diría Meliodas. Bueno, aquí pasó como en el anime original, hasta cuando los Pleiades del cielo azul se van. Nivel de poder 1690, 1710, solo están huyendo, parece que el poder de Meliodas y el mío los asustaron. Gouter, diría Hulk. Podría no ser acertado, las características de poder varía de circunstancia, condiciones y compatibilidad capitán, diría Gouter.
Ah, así que tú también puedes verlo, Gouter, dijo Hawk. Ya lo tengo en mi sistema, dijo Gouter. ¿Qué? En tu sistema, magia 1300, fuerza 500, espíritu 1300, nivel de poder 3100, dijo Hawk asombrado. Capitán de las obras, magia 0, fuerza 25, espíritu 5, promedio, diría Gouter. Maldición, Gouter, ¿cómo te atreves a superar mi nivel, mi poder, cuando eres tan tímido que escondido lo tenías? Diría Hawk mientras jalaba las mangas del traje de Gouter. De hecho sería caer muy bajo con tu nivel de poder de 30, capitán, diría Gouter. Es 3000. Dijo Hawk mientras seguía jalando las mangas de Gouter. A ver, ¿qué está pasando? Diría la gigante. Tú también, Diana. Magia 900, fuerza 1870, espíritu 480, nivel de poder 3250, pero qué locura. Diría Hawk. Gouter, no deberías sorprenderte, nosotros 7 tenemos niveles de poder que superan los 3000. Significa que Merlin también, magia 3540, fuerza 70, espíritu 1110, nivel de poder 4710, no puede ser, es bastante superior al mío de 3000, diría Hawk muy asustado y a la vez temblando. Qué fácil fue eso, ¿no, Meliodas?, diría Goku felicitando al capitán. Sí, fue fácil, jeje, dijo Meliodas mirando a Goku. En eso Hawk dice. A ver, cuando tienes, seguro eres muy inferior a Meliodas, diría Hawk un tanto burlón para después mirar al Saiyajin y decir, Hawk, magia 1000, espíritu 1000, fue, fuerza 20.000. Esto último lo dijo muy sorprendido y a la vez muy aterrado. Jeje, al parecer acertaste, cerdito, diría Goku rasgándose la nuca. En eso todos miran al Saiyajin y este dice, ¿qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Preguntó el Saiyajin algo serio. ¿Quién realmente eres, Goku? Preguntó Meliodas muy curioso. En eso el rey Bartra interrumpe, porque es hora de entregas de medallas, así entregándolo a todos menos a Goku, para en eso recordar eso lo que dijo Bartra sobre unos 10 seres desde el sur de Camelot, hasta que Elizabeth dice, ¿qué quieres que haga con las medallas de King Divan? Preguntó la peli gris. Por ahora guardarlas, dijo el rubio para en eso darle la vuelta y caminar. ¿Qué? Diría Elizabeth. Es que los dos se fueron, decía Meliodas. ¿Cómo que se fueron? Diría Elizabeth para en eso recordar el sueño que tuvo, que ya saben cuál es XD. En eso Meliodas está a poco de irse juntos a los demás pecados. En eso el rey Bartra dice. Esperen un momento, dijo Bartra. En eso Meliodas voltea y dice. ¿Qué pasa, Bartra? Preguntó el rubio. Hay algo más que quería decirles y que lo tenía muy guardado, diría Bartra. ¿Qué es, Bartra? Preguntó el rubio. No puede ser que no te hayas dado cuenta por ti mismo, capitán de los pecados capitales, dijo el rey de Leones. ¿Cómo dices? Dijo Meliodas algo confundido. Bartra. Por favor, señor Son Goku, acércate hacia mí. En eso el mencionado se acerca hacia el rey, para en eso dice este mismo. Bartra. Tras años y años de no aparecer, muchos dijeron que él no podría existir, que solo era un mito para asustar a los caballeros sacros. Hoy les presento a esa leyenda que mi premonición me dijo hace muchos años atrás. El guerrero que derrotó el solo a Hendrickson, el pendiente que lleva puesto en la oreja izquierda representa al octavo pecado. En pocas palabras, él es el octavo capital, el octavo pecado más poderoso de todos. En eso los presentes se asombran mucho al escuchar esas palabras, menos Merlin, que ya sabía. Continuará. Hasta aquí el capítulo 1 de la segunda temporada. Se viene cosas interesantes en próximos capítulos. Sin más que decir, adiós.